problema nuestro es que todo eso lo queremos enfrentar ¿en qué? En nuestra carne, en nuestro conocimiento, en nuestra habilidad, en nuestras relaciones, y ponga lo que usted quiera. ¿Está entendiendo? Juan vivió exactamente lo mismo, pero la diferencia es que él estaba en el Espíritu, y luego le agrega ¿dónde? En el día del Señor. Y si el día del Señor es el día de su venida, ¿cómo es que Juan estaba en el día, ya en la venida del Señor, o sea, en la presencia del Señor, pero estaba en la tribulación y estaba esperando que la promesa se cumpliera? ¿Cómo es eso? O lo que me enseñaron no es completo, está insuficiente allí. Juan está diciendo, a pesar de que mi realidad natural era de muerte, mi realidad natural era de angustia, mi realidad natural era de soledad absoluta, Juan no tenía ni siquiera a nadie con quien hablar, solo a los alacranes y culebras, porque eso era todo lo que había en Patmos, alacranes y culebras, que habla de demonios de paso. Y Juan dice, pero yo estaba en el Espíritu, en esa situación. Por lo tanto, estaba en el reposo. Porque si el día del Señor es sinónimo de reposo, Él está diciendo, en esa situación terrible, por estar en el Espíritu, yo podía estar reposado en el Señor. La desobediencia no consiste en que te fuiste de rumba y dejaste a Dios. Te fuiste de fiesta, te fuiste de parranda. La gente solo lleva a dejar al Señor a esos puntos. Ay no, este se fue de Dios. Ay, este se fue para el mundo. Y aquí el autor de Hebreos nos dice que dejar al Señor es no entrar al reposo. O sea que podemos estar en la iglesia todos los días leyendo su palabra en oración y ayuno, y estamos en desobediencia porque estamos cargados, tribulados, angustiados, porque no creemos que la promesa que Dios nos entregó es suficiente para traer a cumplimiento todas las cosas y transformar la realidad. ¿Estamos entendiendo? No necesitamos estar en el mundo bebiendo con mujeres o con hombres o como usted quiera para estar en el mundo. Solamente con haber perdido la paz, ya estamos en desobediencia. Lo que dice, no estoy en el reposo. Y Juan dijo, yo soy copartícipe con ustedes, es decir, tengo las tribulaciones igual que ustedes. Igual que ustedes he tenido que aprender a esperar con paciencia el cumplimiento de la palabra. Y a causa de la revelación que Dios me ha dado, estoy en un lugar de muerte, en un lugar de soledad. Estoy desterrado completamente de los míos a causa de lo que Dios me dio. Sin embargo, estando en toda esa circunstancia, decidí caminar en el Espíritu. Por lo tanto, conocí el día del Señor, es decir, entré al reposo del Señor. ¿Cree usted que necesitamos eso en nuestra vida? La palabra profética verdadera es la palabra que, así como cuando me levanto como profeta y te meto 3 cuerazos y te digo, tienes que caminar, tienes que obedecer, tienes que creerle, también esa palabra tiene que llevarte al punto cuando tú preguntas, pero sí, ¿cómo? Pues el Espíritu Santo del Señor tiene que venir sobre ti. El Espíritu Santo del Señor va a traer a tu vida aquello, va a formar en tu vida lo que tiene que formar. He estado estudiando en esta semana el Hey de Dios, bueno, desde el jueves pasado, desde la perspectiva de Abraham y Sara. Y hace un tiempo yo prediqué de esto. Cómo Dios forma en Abraham y en Sara esa naturaleza que ellos no tenían. Dice que ya ellos estaban viejos. Además de todo, Sara había sido estéril, pero además de estéril, ya también su menstruación se había ido. Y Abraham estaba viejo, ya no funcionaba tampoco. Pero Dios había dado una promesa muchos años antes. Y Dios le había dicho a Abraham, tú te vas a llamar Abraham porque en ti van a ser benditas todas las simientes, todas las naciones de la tierra van a ser benditas a través de tu semilla. Ahora, ¿por qué Dios le da esa promesa a un hombre y deja que todos sus espermas se mueran? ¿Por qué Dios le da la promesa a una mujer y deja que todos sus óvulos se sequen? ¿No le parece como que Dios quiere vernos sufrir sin necesidad? Oye, porque qué fácil, Señor, que me lo deja a los 18 años, cuando nada más uno respira y queda embarazado. Uno hace así, y el esposo está cerca y quedó embarazado uno.
¿O no, verdad? Dios mío, tiene aparato puesto uno, toma pastillas y de paso usa preservativo y de todas maneras quedó embarazado. Es que no puede ser. Y viene el Señor y nos da esa palabra cuando ya no funciona. ¿Por qué no me dijiste, Señor, que me ibas a dar tal cosa cuando mi marido ganaba 3 veces lo que gana? ¿Por qué tiene que ser ahorita? Cuando tenemos que rajuñar. ¿Por qué? Porque es exactamente allí donde su gloria se va a manifestar. Porque de lo contrario, ¿quién se lleva la gloria? Nosotros. Es que yo soy un macho. Es que nada más hago así y listo. Todas las mujeres que pasan por ahí quedan embarazadas. ¿Entiende? Eso es fácil. ¿O usted no ha escuchado hombres que dicen así, que tienen, se ufanan de decir que tienen tantos hijos porque sí, es que son, ¿cómo es que? De los toros esos que, de los machotes esos, que solamente los tienen para procrear. Y Abraham se secó. El semental, que viene de semen, porque produce mucho, sí, son animales específicos que los tienen solamente para producir. Y cuando se tiene un semental, Dios mío, de paso a ese se trata como rey, porque todas las vacas van para ese. Y las mejores vacas van para ese, porque se sabe que de ahí va a salir. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo, en ti van a ser benditas todas las simientes, pero dejó que se le secara todo el semen. Wow. Señor, solamente a ti se te ocurre. ¿De qué estamos hablando? De que si yo no entro en el reposo, estoy en desobediencia. ¿Y quién fue Dios? ¿Y quién fue sino Dios el que permitió que esto ocurriera en la vida de Abraham y de Sara? Y cuando ya todo decía, es imposible, porque ya no funciona nada, Dios dijo, el año que viene, para este tiempo, tu esposa va a tener un hijo tuyo. Tanto que ella se rió. Tanto que ella dijo, ya Sara ni brava se ponía. Ya no tenía más fuerza para llorar. Ya estaba en el punto. ¿Y cuántos saben que después nosotros, después de cierta edad, empezamos a volvernos medio cínicos porque ya nos da risa las cosas? Cuando tenemos 20 años, peleamos por pasión por un montón de cosas. Pero después nos llega una edad que nos da risa un montón de cosas. Nos reímos, ¿verdad? Bueno, ya Sara estaba ahí. Y dijo, no, nada más esto se le ocurre a este tipo. Será angelito y todo, pero este no sabe de la realidad natural del hombre. Dijo, este es un ángel, es tan ángel, que él no sabe que si no hay semen no se producen niños. ¿Entiende? Qué bueno es Dios. ¿Dónde estás tú? Quiero por un momento en el nombre de Jesús que pienses en la situación donde ya no hay semen para producir vida. Por favor, vete a esa situación extrema. Porque si ves la situación extrema, tú vas a poder ver hoy el poder de Dios. El poder de Dios consiste en que lo que tú no puedes hacer, Dios lo va a hacer. ¿Hay algo imposible para Dios? Dime tú si hay algo imposible para Dios. Puede ser que Dios se mueve en la situación, amén, hermano, sí se va a mover. ¿Y qué pasó? Nosotros conocemos la historia. Nació Isaac. Contra todos los pronósticos, nació Isaac. Contra todos los pronósticos, lo que Dios te dijo a ti que iba a venir a cumplimiento, va a venir a cumplimiento. Y ahí es cuando la gente empieza a decir, pero ¿cómo es posible? ¿Se acuerdan cuando hablaba de María, que venía de Nazaret? ¿Qué fue lo que dijo Natanael? Va a salir algo bueno de Nazaret. Ay, por favor, nada bueno puede salir de ahí. Y tú sabes lo que es maravilloso, cuando la gente nos empieza a ver y empieza a decir, pero si nada bueno puede salir esa mujer, ¿cómo va a salir algo bueno de aquella que tiene los cabellos rojos? Y de aquel que es pelón. Y la gente empieza, ¿verdad? Se hace su fotografía de ti y dice, ¿qué de bueno va a salir de este? ¿Y saben lo que es maravilloso? Cuando tú pasas caminando y dices, ciertamente nada bueno podía salir de aquí. Pero la palabra que vino sobre mí sacó lo bueno que hoy tú estás viendo, para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Amén. Por eso Juan está diciendo, yo fui arrebatado en el día del Señor, es decir, yo entré en un lugar que se llama reposo, cuando le creo a Dios
por sus promesas, cuando le creo a Dios por sus palabras. ¿Escribiste al lado de lo que tienes algo de esa promesa imposible? Por favor, hazlo, porque no quiero que se te olvide. No quiero que se te olvide que lo que Dios te dijo viene a nacimiento, viene a cumplimiento, porque su palabra va a cumplir el propósito para la cual fue enviada. Así es que escríbele, ponle ahí algo y pon, sí viene porque sí viene. Sí viene porque sí viene. Sí viene porque sí viene. Hay varias de mis Biblias, por cierto que ha sido una mala costumbre quedarme solamente con la computadora, porque si usted lee mis Biblias viejas están súper rayadas. Y cada vez que me encontraba con una promesa de esas que el Señor me entregaba en un momento imposible de mi vida, la remarcaba, le ponía ojo en amarillo, después en verde, en rojo la fecha y ponía al lado, se da porque se da, Señor, y ahí colocaba mi oración. Y saben que es tremendo leer al tiempo, cuando tú estabas en el momento de la espera, en ese momento donde prácticamente sentimientos de desesperación te quieren tomar, y escribías aquello solamente por la pura fe, porque no había nada que dijera si es verdad. Y después poder leer y decir, wow, Señor. Un tiempo, el año pasado, me imagino Sara, en aquel mismo lugar dijo, el año pasado, un día como este, tú diste esta promesa y hoy estoy cargando al bebé. Qué maravilloso es ver eso. Eso es el día del reposo. ¿Lo está entendiendo? Trompetas entonces te moviliza, trompetas te lleva a arrepentimiento, trompetas te lleva a buscar al Señor, pero trompetas, el verdadero profeta, te lleva a buscar a ti, a Cristo y a descansar en que Él es suficiente. Amén. El que ha entrado, dice, también ha reposado de sus obras como Dios. A mí me parece esta frase demasiado profunda. Tan profunda que todavía la estoy estudiando, la coloqué, pero les digo la verdad que no he logrado sacar todo lo que está allí. Mira a lo que nos compara el autor de Hebreos, que cuando nosotros entramos en el reposo de Dios, reconociendo que su palabra es el que está en movimiento haciendo las cosas, igual que Dios, dejamos de hacer ya. Miren lo que está diciendo. ¿Recuerdan qué pasó? Dice que después del sexto día, el Señor, el séptimo, lo santificó y reposó de su obra. Y dice el autor de Hebreos que nosotros como Dios el Padre, igualito, nos vamos a reposo. Wow, eso, ¿a usted no le parece eso profundo? A mí me parece tan profundo que lo estoy estudiando y todavía siento, yo no he logrado sacar de aquí todo lo que el autor está diciendo. ¿Cómo nos compara en obedecer la palabra profética, la palabra que Dios nos da, la promesa, con Dios el Padre al finalizar la creación? Dios, no sé usted, pero a mí eso me está volando todavía la tapa de la cabeza. Me la está volando, porque ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo el autor de Hebreos me iguala a ese momento cuando el Señor santifica el sábado y reposa? Porque acabó todo y dijo, vio que todo era bueno. Todo era bueno. Y en esa visión de Dios, quiero que veas dónde nos está comparando. Dice que cuando tú entras al reposo, ahora recuerda que entrar al reposo es creer que lo que Él está diciendo va a venir a cumplimiento. Y dice que el creer que lo que Dios te está diciendo va a venir a cumplimiento es igual al momento cuando Dios Padre miró hacia atrás los 6 días, ve toda la creación y dice, todo está perfecto, tal cual como yo lo quería. Santifica el sábado y entra en el reposo. No, Naguara, eso me ha volado a mí la cabeza estos días. Me la ha volado, miren. Yo creo que usted no está entendiendo a dónde nos está igualando. Vuelvo a repetir. Nosotros estamos aquí creyendo que la promesa va a venir a cumplimiento. No hay nada hecho. ¿Está entendiendo? Escúcheme. No hay nada hecho aquí, donde estamos. Solamente tenemos la confianza que Dios es fiel para cumplir su palabra.
Y dice que es exactamente igual, esa posición tiene que ser exactamente igual a la posición de nada más y nada menos de Dios Padre Creador, cuando vio todo lo creado y dijo, todo está perfecto, me voy a descansar. ¿Qué le parece a usted? No le da ganas de rascarse la cabeza. Yo todavía me la estoy rascando porque yo necesito entender mejor esto. O sea, para poder aplicarlo a mi vida. Estoy tratando de transmitirte algo que yo estoy todavía en proceso de entendimiento. El problema es este. Es que eso tiene que ser así. Pero, fíjate lo que pasa. Por ejemplo, viene el Señor y te dice, métanse en ese lugar, ¿verdad? Nos lo dijo a nosotros un día martes, entramos el miércoles. El viernes necesitábamos $13,000. ¿Cuánto teníamos? Nada. Pero la palabra era, este es el lugar. Nosotros no teníamos $13,000. Pero sabíamos que Dios nos estaba diciendo, entren. Tan es así que yo ni pregunté cuánto se iba a pagar aquí. Porque yo dije, quizás si me dicen, mi fe se me va al suelo. Cuando me digan cuánto es, y verdad, si me hubieran dicho en ese momento, yo me rascaba la cabeza y quizá pensaba y contaba, 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, no llega. La tranquilidad fue que nosotros dijimos sí. Nos entregan las llaves y nosotros damos una palabra. El viernes a las 5 de la tarde venga a recoger el cheque porque tenemos el dinero. Lo ideal era que nosotros, pero le voy a decir, de ese día al viernes yo tenía, a mí me picaba desde la uña hasta el último pelo de la cabeza. Tenía rasquilla, porque es difícil, es duro. Cuando teníamos que hacer un pago del canal y decimos sí, a las 5 de la tarde le tenemos los $5,000. Y eran las 3:30 de la tarde y no teníamos el dinero. A eso es lo que yo me refiero, entrar al reposo. ¿Qué te estoy diciendo? Yo estaba, hermano, si usted es más, por eso es que yo sé que todavía la razón por la que todavía me vuela la cabeza es porque para mí esas horas se hicieron larguísimas y tenía dolor de estómago y no sabía qué hacer. Si rascarme la cabeza, si llorar, si orar, si salir corriendo, si ir a empeñar un carro. Así estoy hablando en serio. Estoy hablando de ser humano a ser humano. Con cosas enfrente que tú dices, es que ni prostituyéndome pues en la esquina sacaba yo esa plata en 1:30. No, pues vámonos al extremo. ¿Quién va a pagar $5,000 por? O sea, por favor. Por decir que, vamos a decir que eso se dé. ¿Me está entendiendo? Y llama, entonces viene mi esposo y a las 4:30 me suena el teléfono y me dice, Corey, ya tienes el dinero, porque a él le encanta bromear. Y cuando yo estoy que me halo los cabellos, también pego gritos. Y le dijo, no estoy para bromas. Y me dice, anda al banco, saca el dinero, porque me acaban de pagar un bono que no esperaba, que era la cantidad que nosotros teníamos que entregar a las 5 de la tarde. Y así puedo darte un testimonio tras otro testimonio. Pero yo todavía estoy en el proceso de entender esto. Es decir, nosotros hemos visto la palabra en cumplimiento, pero créeme que todavía estamos en el proceso. Porque leyendo este pasaje me di cuenta que por lo menos yo, disto mucho de estar en el lugar cuando Dios Padre vio toda la obra terminada y dijo, es bueno, y reposó. Yo estoy muy lejos todavía de ese lugar, aunque puedo decir que he caminado mirando las promesas del Señor en cumplimiento. Pero esta palabra me ha confrontado. Me ha confrontado porque sé que no estoy caminando en la plenitud del reposo donde Dios me quiere. ¿Está usted caminando allí? Yo no.
Le estoy enseñando lo que el Señor me está confrontando en esta semana. Y aunque puedo testificar de las promesas cumplidas, sé que no estoy en ese nivel. ¿Cuál es mi gran desafío? En este tiempo, yo tengo que subir ahí. Y espero en el Señor que el Señor me tenga la paciencia para subirme allí, porque la verdad que yo por carácter, probablemente a algunos de ustedes le vaya a costar menos, pero yo por carácter, yo soy de esa gente que todo lo quiere para ayer. Y la gente que todo lo queremos para ayer, somos impacientes. Todo lo queremos para ayer y de paso lo queremos bien hecho. ¿Cree usted que tiene que tratar Dios mi vida? La mía sí. Y lo reconozco públicamente. Le pregunto a usted, ¿tiene Dios que tratar la suya en esta área? Necesitamos entrar en el reposo de Dios. Ya dicen un poquito nada más. Procuremos pues, Hebreos 4:11, quiero dejárselos para que usted lo memorice y empiece a orar y a decir, Señor, trae esta palabra a cumplimiento a mi vida. Señor, tráela a cumplimiento. Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Quiero pedirle en el nombre del Señor que tome todo este pasaje nuevamente y toda esta semana lo lea y diga, Espíritu Santo, que esta palabra sea revelada a mi espíritu, a lo más profundo de mi ser. Tengo varios días estudiando esto. Hoy le decía a mi esposo, estoy en un momento que estoy tan embotada que estoy parada, pero yo sé qué es lo que me pasa. Yo sé que cuando yo llego a un punto en la revelación, donde la revelación no puede penetrarme porque tengo una fortaleza que romper, ahí me paro, no puedo producir. Y yo sé que estoy en ese momento, porque yo todo lo quiero para ayer. ¿Hay alguien que pueda decir, como yo, que le pasa lo mismo aquí? Wow, yo creo que nada más con eso es suficiente para que nosotros nos metamos ahorita en oración. ¿Verdad? Que necesitamos al Señor operar en nuestras vidas. En Apocalipsis 17 dice que cuando la séptima y última trompeta sea tocada, el misterio de Dios se consumará. ¿Qué significa eso? La palabra profética tiene que traer a completación a Cristo en tu vida. Cuando el Apocalipsis habla del misterio consumado, está hablando de la iglesia. Veamos cómo lo sabemos. Busquen todos Efesios capítulo 3, versos 2 al 12, para que veamos cuál es el misterio. Porque la gente empieza que el misterio es que va a venir un monstruo de 7 cabezas y entonces va a salir un cuerno. Este es un gran misterio. No, vamos a ver cuál es el misterio. Efesios capítulo 3, versos 2 al 12. ¿Cuál es el misterio de que Juan está hablando? Dice que va a haber una trompeta. Ya hablamos de que las trompetas son las voces proféticas de los últimos tiempos. Estamos hablando de una unción, que es la unción Elías. La misma palabra establece que es la unción de los últimos tiempos. Y dice que cuando esa unción suene, la trompeta 7, que es el final de un ciclo, no se olviden entonces, porque si ya estamos viendo que aquí 7 me habla de reposo y está diciendo, miren lo que está diciendo, recuerden que yo no estoy negando nada de lo que usted aprendió, que al sonar de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, la iglesia, yo no estoy negando eso, la iglesia va a ser levantada, estoy llevándote a un nivel de cumplimiento y de revelación presente. Si 7 es un lugar de reposo y ya entiendes que entras allí en fe, en el día del Señor, trompeta es la declaración. Los ángeles son los ministros autorizados de Dios, porque ya Apocalipsis capítulo 1 lo dice. Estoy construyendo en base a todo lo que he venido enseñando. Estamos hablando entonces de personas que Dios utiliza con autoridad sobre mi vida, con una declaración de Dios, y tiene que haber una consumación, una completación de un misterio. Pero vamos a ver cuál es el misterio. Efesios 3, 2 al 13, empiezo a leer desde el 3. Porque aquí Pablo está diciendo que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo está diciendo, a mí
el Señor me reveló cuál era el misterio. Juan está diciendo, cuando la séptima trompeta suene, el misterio se va a consumar, es decir, se va a completar, va a venir a su plenitud. Pablo está diciendo, el misterio Dios me lo reveló. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está hablando aquí ¿de quién? De la iglesia. Juan está diciendo que cuando la séptima trompeta, es decir, cuando entras en el reposo del Señor, que es el día del Señor, no importa que estés en tribulaciones y esperando pacientemente para que las promesas vengan a cumplimiento, al sonido de esa trompeta, la consumación de lo que es misterio, es decir, una iglesia que es heredera y coheredera juntamente con Cristo y que es parte del mismo cuerpo, tiene que ser manifestada a plenitud. ¿Lo dice aquí Pablo, sí o no? ¿Lo está mirando? Sí, ¿verdad? Dice, así que el cuerpo de Cristo, tengo ahí para decirle, ha estado en un proceso de formación. ¿Cuándo empezó el cuerpo de Cristo como iglesia? Hay muchos que le ponen un nacimiento aquí y allá, pero nosotros sabemos que la iglesia de Cristo en realidad, nació, no el día de Pentecostés, sino el día que Jesucristo fue traspasado con la vara, por el costado, y salió sangre y salió agua. Y ese día de su costilla, de la misma manera que el primer Adán trajo, el primer varón produjo a la mujer, su cónyuge, Jesús, de su costilla sale la iglesia. Usted puede poner, cierto, como todos los teólogos, que si unos dicen que el día de Pentecostés, otros dicen cuando los empezaron a llamar por primera vez cristianos, otros dicen que, ok, ponga el día que usted quiera, pero si usted me pregunta a mí, fue el día que el Señor Jesucristo muere, ese día la iglesia de Jesucristo vino a nacimiento. El corazón de Dios fue manifestado a plenitud. ¿Por qué? Porque siempre el deseo de Dios, desde Abraham lo vemos, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo dice, este misterio no le fue revelado a la gente de otras eras. ¿Por qué? Sino que ahora el Señor me lo reveló. ¿Y qué es? Que los gentiles son parte del mismo cuerpo. Que los gentiles son coherederos también en Cristo Jesús. Que son miembros y participantes del mismo pacto. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Y de qué me está hablando? Si usted ve en Apocalipsis capítulo 12, es bien interesante, por cierto que es una de las historias espectaculares de Apocalipsis. La mujer que va a parir un hijo varón, que en el momento que ella va a parir, viene el diablo porque le quiere arrebatar al hijo. Dice que la tierra la ayuda, tira un río, el río... la tierra, o sea, pasa todo. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Y después ella se va al desierto a esperar los tiempos. No es el mismo hijo varón del que me habla Pablo en Efesios, cuando dice que todos debemos llegar a la estatura de ¿quién? Del varón perfecto. Lo que el Señor le está diciendo a Pablo, que Juan está diciendo, cuando la trompeta, cuando la palabra profética se suelta y tú estás en el reposo de Dios, tú entiendes el propósito de la iglesia. Por eso es que una palabra profética ordenada por Dios nunca nos saca a nosotros del contexto del cuerpo. No nos saca del contexto del cuerpo de Cristo. Cada vez que la gente viene, no, yo me quedo en mi casa, ahí recibo de Dios, ahí me meto con Dios. Ya yo sé que lo que tenemos es a una persona de 3 años, 5 años, que se hace encima porque todavía no controla esfínter, es bebé espiritual y cada vez que medio le pasan la mano como no es, se pone bravo. Lo paga con el cuerpo de Cristo. Aquí está diciendo que hay una revelación de la iglesia, que la recibe la gente que sabe discernir la trompeta de Dios, la palabra profética, y que esa palabra la recibe en una posición de ¿qué?
de reposo. Si no estás en reposo, estás en desobediencia. Y si estás en desobediencia, vas a pervertir la palabra. Así de fácil. A mí me parece esto muy fuerte.